Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Llegó el viernes, ¿sí? Día de Venus. Vieron que los días de la semana tienen una relación directa con los planetas, de ahí vienen los nombres. Y viernes viene de Venus. Venus es Afrodita para los griegos, Venus para los romanos, que es la diosa del amor. Así que hoy es un día amoroso, ¿sí? Ojalá, ¿no? Ojalá. Imagínense si tuviese alguna incidencia real el nombre de el día con lo que nos sucede, ¿no? Entonces todos tendríamos que vivir hoy una jornada de viernes enamorados, ¿sí? ¿Cómo la ven? Mal, no, mal. Me parece que estamos yendo, digamos, a contrapelo de la semana. No, bueno, por lo menos lo amoroso es poder hacer este programa, compartir este espacio. Estamos felices aquí en Canal Encuentro de Seguimos Educando. Hoy tenemos dos materias de nuestras materias preferidas, ¿sí? Que son matemática. Basta de loas al profe de matemáticas. Ahí tuvimos con Ángela una especie como de pugna, pero bueno, el profe quedó acá, así que ganamos, ¿sí? Que Ángela siga con su bielcismo, que es esa forma de entender el fútbol que la entiende solo ella. Pero, digamos, aquí Lucas se ha quedado. Hemos sido resultadistas, o sea, bilardistas. Pero más allá del chiste, un placer poder hacer matemática y hacerlo en la pantalla con un profe como Lucas, que hoy va a seguir trabajando tema triángulos, ¿sí? Por eso me traje estas pirámides aquí en la remera, a ver si tomamos algún ejemplo en referencia a esto. Y tenemos clase de formación ética y ciudadana con la profesora Julieta. ¿Se acuerdan que la clase pasada empezamos a ver terrorismo de Estado en la Argentina? Hoy vamos a complementar la temática con lo que es la historia de los organismos de derechos humanos en nuestro país. Así que un programa completo. Gracias por estar ahí y arrancamos con estos consejos contra el coronavirus. Lávate las manos a fondo y con frecuencia, usando desinfectante a base de alcohol, o si no con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubrite la boca y la nariz con el codo doblado. Ventilá todos los ambientes. Desinfectá los objetos que usás con frecuencia. Y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamás por teléfono. Si estás en la ciudad de Buenos Aires, al 107, Gran Buenos Aires, al 148 y a nivel nacional, 0800-222-1002. Video y arrancamos. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, arrancamos entonces con la materia Formación Ética y Ciudadana con la profesora Julieta. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bueno, estaba pensando, viendo lo que era el tema de hoy, ¿no? Digo, la especificidad de la materia un poco, digamos. Me parece que lo interesante y cómo la venís abordando vos, Juli, tiene que ver con esta especie de multidisciplinariedad, donde puedes tomar elementos de la historia, de la filosofía, incluso hasta de la biología, yo qué sé, para hablar de identidad. Pero lo que estás buscando es como un tratamiento que pase por otro lado, no tanto quedarte con la información, sino que esa información genere algún impacto, ¿no? Emocional. Creo que por eso un poco lo que venís trayéndonos es toda esta serie de experiencias sensibles que caracterizaron al siglo XX, genocidios, violencias masivas, guerras civiles, ¿no? Claro, en realidad todo esto que venimos trabajando tiene el objetivo de hacer
de establecer una mirada crítica, activa, frente a estas situaciones, pensar en qué sentido podemos establecer puentes con lo que sucede hoy en día. Por eso el nombre de la materia, formación ética y ciudadana, tiene que ver con tener una mirada ética frente a lo sucedido y a lo que sucede hoy en día. Y también una formación ciudadana, digo, un ciudadano, una ciudadana completa, tiene que también sentirse seguro y segura a la hora de poder participar. Y para eso está bueno... Y entender que la historia no es algo que no les compete, al revés, que uno es hijo de su pasado, ¿no? Hegel decía que uno carga en sus hombros con la historia de la humanidad. Bueno. Y hay algo de eso y más en la referencia más inmediata a la historia reciente de nuestro país. Claro, y de hecho en esta temática, digo, la clase que trabajamos, terrorismo de Estado, la clase pasada, donde abordamos, por ejemplo, la intención del Estado de cortar esos lazos generacionales en torno a ciertas ideologías, por ejemplo. Claro, la historia y lo que va sucediendo va construyendo nuestras identidades colectivas, pero también individuales. Y en ese sentido está bueno posicionarnos éticamente frente a eso y tener para eso herramientas para establecer una mirada frente a estas situaciones que son distintas, ¿no? Digo, en todos los genocidios que vos mencionabas hay un Estado perpetrador, por ejemplo, o en la gran mayoría, hay algunos casos en donde no es tan directamente así, pero hay ciertas cuestiones en común. Hay otras que son particulares de cada caso, pero estamos trayendo todas estas experiencias para, en algún punto, volver a esa pregunta de qué se quiso exterminar, qué mirada queremos tener frente a estas situaciones, qué rol tenemos nosotros como ciudadanos. Esas son las preguntas que recorren un poco la materia. Conciencia ciudadana. Exactamente. ¿No? El otro día, con motivo de un nuevo aniversario de la muerte de Belgrano, digamos, el profe Lucas, que hoy está acá con nosotros, habló de Belgrano y un poco decíamos, la conciencia ciudadana significa que cualquiera en lo que haga, por ejemplo, siendo profesor de matemática, antes de ser un profe de matemática, o sos profe de matemática porque estás siendo al mismo tiempo ciudadano de un país. Entonces la ciudadanía también construye tu subjetividad, tu forma de ser. Por eso es fundamental saber de dónde venimos, qué nos pasó, cómo no va a poder hablar de Belgrano alguien, digamos, que es un docente, ¿no? Y que ejerce su ciudadanía desde ese lugar. Te hago una consulta. Vimos la cuestión del terrorismo de Estado y lo que de algún modo me parece que hoy vos nos traés, viendo un poco las figuras, es como del otro lado, ¿no? Digo, el surgimiento de movimientos en la sociedad civil de resistencia frente a lo que fuese terrorismo de Estado. Absolutamente, y un poco también está bueno pensar que estos movimientos surgen en un contexto no propicio, surgen demandando y buscando ciertas cosas que en ese momento eran difíciles de reclamar, porque como habíamos dicho en la clase pasada, todo estaba en el marco de la inconstitucionalidad, o sea, no había un marco legal que ampare, que acompañe, que proteja los derechos humanos, que garantice estos derechos, que dé garantías. Por lo tanto, todas estas participaciones de resistencia por parte de los organismos de derechos humanos que van a ir surgiendo, existían algunos previamente a la dictadura, pero que van a ir surgiendo, tomando cierta forma durante la última dictadura militar, va a tener este rasgo de estar participando o haciendo una participación política activa en un contexto absolutamente desfavorable. Perfecto. Digo, en ese sentido, toman un lugar absolutamente protagónico las organizaciones de derechos humanos. Siendo que el Estado no estaba cumpliendo con su rol y se había vuelto, digamos, perpetrador, así que claro, pero la única opción. Imagínate que van a tener que pensar ciertas estrategias para poder visibilizar aquello que estaba invisible y que había, digamos, y que el mismo Estado estaba invisibilizando dentro de la sociedad civil. ¿Vemos esas estrategias? Dale. Dale, mira, las tenemos justo acá. Justo. La primera, denunciar las violaciones a los derechos humanos a escala nacional e internacional. Bien, acá yo traje, si querés ver, Darío, por ejemplo, una imagen de una de las, digamos, de los proyectos o de los encuentros que se pensaron en el formato internacional. Claro. Pero fíjate, no sé si se llega a ver la fecha, es recién en 1983. De todas maneras, vamos a trabajar hoy con algunas denuncias que se empiezan
a hacer a nivel internacional desde las organizaciones de derechos humanos nacionales acá en Argentina y que van a tener un fuerte impacto para después lograr estos cometidos o estos que fundamental, digamos, exactamente. que la escucha pueda llegar a otros países, porque realmente al interior de la Argentina era imposible, ¿no? Brindar testimonio, decir nada, ¿no? Era tan fuerte el aparato represivo que era una opción. Bueno, el Mundial 78 de fútbol fue un momento cúlmine, donde se buscó de algún modo, ¿no? Sí, de hecho, que se escuchara. Los periodistas que por primera vez entrevistan a las madres de Plaza de Mayo son holandeses. Claro. Los que por primera vez dicen afuera, a nivel internacional, lo que estaba sucediendo acá son los exiliados. Entonces hay una visibilización a nivel internacional, pero por motivos completamente, digamos, con un contexto bastante complejo. Bueno, vamos ¿Con el segundo? O si no, pregúntame. Te pregunto. Sí. Dale, mejor. No, porque me colgué con esto, ¿no? Qué distinto, y viendo otras experiencias contemporáneas, la situación tecnológica, ¿no? Digo, con redes, con lo que es la experiencia de la informática, obviamente la cuestión comunicacional hubiera sido otra, ¿no? Es medio una pavada lo que digo, porque es un contrafáctico, pero digo al revés, como para darle la importancia de vida a hoy el lugar que tienen las redes, ¿no? Claro, y las redes que por un lado nos dan, digamos, democratizan la información, pero ojo que por otro lado también generan ruido, también posibilitan la distribución de ciertas ideas que hoy en día quizás ya desde lo legal incluso están por, digamos, digo, el negacionismo también se distribuye circula a través de las redes. Entonces hay que ver ese doble juego. De todas maneras, obviamente... Un cambio radical. Exactamente. Ahí voy a la segunda. Segunda estrategia, ¿no?, de los organismos de derechos humanos, presentar recursos legales para la averiguación del destino de las detenciones arbitrarias y clandestinas. Claro, ¿no? Ahí habíamos hablado de la clase pasada de estos desaparecidos que no se sabía dónde estaban, que eran familiares en su gran mayoría de las personas que integraban las organizaciones de derechos humanos y que, bueno, obviamente van a buscar recursos legales, amparos y un acompañamiento legal, sobre todo a nivel internacional, porque dijimos acá no había ley que proteja, para poder encontrar a sus familias. Y por último, construir los primeros archivos, ¿no?, sobre violaciones de los derechos humanos frente al ocultamiento de las pruebas por parte del Estado. Exactamente. Acá tenemos, la importancia de construir archivos que quizás nos ha servido mucho después, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos han construido un archivo que en el momento no tenía mucha, no hacía mella en un Estado que era un Estado que era absolutamente antidemocrático, lejos de un Estado de Derecho. Pero luego todo ese trabajo de los organismos de derechos humanos va siendo fundamental, por ejemplo, para los juicios y para el castigo de los dictadores. Vamos a escuchar un primer testimonio en la voz de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. La palabra desaparecido no estaba en nuestro vocabulario en ese momento. Desaparecido, no, fue detenido, fue llevado a un lugar que no sabemos dónde. Uno no podía pensar que no lo iba a ver más al hijo. Mi marido trabajaba en el Ministerio de Economía, que estaba intervenido también por los militares, y había uno de los jefes militares que le decía: mire, Cortiñas, mejor la podría atar a la pata de la cama a su mujer para que se deje de salir a la calle, porque le va a pasar lo mismo que a su hijo, ¿no? Era una situación de una violencia permanente. Así iba transcurriendo esos días. Yo dejé de dar clase, todo era la búsqueda de la mañana a la noche. No había estado nunca acostumbrada a irme así, venir tarde. Éramos un matrimonio común, normal, pero al estilo antiguo, ¿no?, de estar siempre juntos. Y bueno, estar dejando todo y mi casa, un poquito mi nuera, Ana, y un poquito mi marido y un poquito Marcelo,
completaban lo doméstico en mi casa, ¿no? Yo no me ocupaba de nada, solo de buscar a Gustavo, de la mañana a la noche, de la mañana a la noche. Y así transcurrió esta etapa hasta que, bueno, fui a la Plaza de Mayo. En el año 77, cada madre empezó a buscar y a caminar. Yo me encontré con las madres en la Plaza de Mayo. Las madres empiezan el 30 de abril, Gustavo se lo llevaron el 15 de abril, y eran esos días primeros de búsqueda, y en ese año 77, esos días de mayo que empecé a ir a la plaza, y ahí me vi ese grupo de madres. Las primeras, estas madres tan nuestras, Azucena Villaflor de Vicenti, especialmente digo de ella, que fue la inspiradora de empezar a ir a la plaza. Bien, tremenda el testimonio de Nora Cortiñas, que recién escuchábamos que nombraba Julia Azucena Villaflor, que fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Azucena Villaflor desapareció a fines de 1977, ¿no? Exactamente, y ahí empezamos a ver cómo incluso estas mujeres que estaban buscando a sus familias también iban a ser víctimas de las desapariciones, ¿no? Claro. Por un lado, va a haber en un principio una búsqueda individual por parte de los familiares. Cada una va a ir a la Plaza de Mayo a reclamar, pero por otro lado se van a encontrar con otras madres, se van a encontrar con otros familiares, y todo eso va a empezar a hacer mella, ¿no? y a gestar ciertas organizaciones. En un entorno donde, digamos, hay que pensar que esas mujeres, sobre todo eran mujeres, ¿no? Que esas mujeres no tenían tantas cosas en común más que tener a sus familiares desaparecidos. Claro, o sea... Eran de distintas clases sociales, distintas religiones, venían de familias de diversos orígenes, pero hay algo que las une. Es justamente esto, ¿no? Exactamente. Denunciar, diríamos. Es el objetivo de denunciar los secuestros y reclamar por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos. O sea, y eso las va a unir, y hasta hoy siguen unidas, con ese objetivo, ¿no? Y me parece interesante pensar en todas las estrategias que vos mencionabas antes y en lo difícil que debe haber sido pensar, bueno, ¿cómo menciono algo que no tiene lugar, que no tiene voz? ¿Cómo le hago entender a la sociedad? ¿Cómo transmito a la sociedad lo que está pasando? ¿Cómo hago visible lo invisible, ¿no? Tremendo. A ver, recordemos, para quien no vio el programa pasado, y por ahí ya calculo que a esta altura nadie desconoce la historia reciente, pero entendamos de qué hablamos. Hablamos de que bajo la dictadura militar del 76 al 83, el aparato represivo del Estado secuestraba personas por fuera de los marcos legales, obviamente, que son los llamados, denominados desaparecidos, de los que el Estado después no se hacía cargo, ¿no? Entonces había un montón de gente desaparecida, y sus familiares son los que estamos contando ahora, empiezan a organizarse frente al absoluto vacío legal y apoyo que no recibían para salir a reclamar por ellos. Y como decís vos, Juli, lo tremendo, lo difícil que era, digamos, que alguien les creyera, porque generaba esa sensación de descreimiento y sobre todo de una sociedad que en algún punto muchos apoyaron al golpe, ¿no? Y muchos otros no querían ver, ¿no? Y una cosa que me parece interesante es que, como dije antes, en su mayoría eran mujeres además, que estaban asociadas al ámbito del hogar. Entonces las llamaban las locas, ¿no? Las locas, parecían esas mujeres, las mujeres. Había toda una situación incluso mediática, ¿no? De ubicarlas en un lugar. Y esto que decías vos de los periodistas holandeses, que es que con el Mundial, la acusación de que lo que querían hacer era hacernos quedar mal a los argentinos, haciéndole creer al mundo que en Argentina pasaban cosas que no pasaban. Eso fue
digamos, generando, construyendo un sentido común muy en contra de los organismos de derechos humanos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y además, siempre desprestigiando digamos, las tareas en ese contexto. Claro. ¿Por qué? Porque en algún punto no había, quizás lo repito mucho, pero no había un soporte legal, no había constitución, no había un Estado que esté mirando, que esté y que tenga responsabilidades y obligaciones frente a esto, ¿no? Madres de Plaza de Mayo fue uno de los organismos. Exactamente. ¿Sí? Tal vez es el más emblemático, el más conocido, junto con Abuelas, pero fue uno de los tantos. Hubo otros. ¿Qué nos podés contar de Madres? Bueno, Madres de Plaza de Mayo nace el 30 de abril de 1977. Como dije antes, nace de iniciativas individuales y se transforma en algo colectivo en la pirámide de la Plaza de Mayo, en Capital Federal. Reunidas esas madres intentando reclamar por la aparición con vida de estos desaparecidos, de sus familiares. En un principio, como están buscando a sus hijos, se ponen como símbolo en la cabeza un pañal y con el tiempo ese símbolo se convierte en el famoso pañuelo blanco, que quizás muchos de los chicos y las chicas lo conocen. Ahí está si quieren podemos ver acá una imagen. La dificultad que tenía, ¿no?, estar reunidas en la calle, porque bueno, no sé si recuerdan que lo hablamos la clase pasada, ni siquiera se podía estar en grupo parado en la calle, ¿no?, habitar el espacio público. Se juntaban, se empezaron a juntar en la iglesia Santa Cruz, ¿no? Sí, se juntaban, en realidad, por un lado, se juntaban los jueves, que lo siguen haciendo en Plaza de Mayo, para reclamar y se movían, ¿no?, porque los policías le decían circulen y ellas empezaron a caminar en forma de círculo para que no las saquen de ese lugar. Pero por otro lado se juntaban en la iglesia también para pactar o para coordinar ciertas estrategias en la iglesia de Santa Cruz, en donde también sufrieron una emboscada y donde, por ejemplo, vos habías nombrado antes a Azucena Villaflor, en donde muchas de ellas o algunas de ellas fueron después capturadas y asesinadas. Vamos a ver este video donde vemos en parte los sucesos de la iglesia Santa Cruz y vemos los riesgos, ¿no?, que corrieron en sus inicios las Madres de Plaza de Mayo. Los golpistas argentinos que habían montado el aparato terrorista más siniestro de la historia argentina estaban perdiendo la lucha contra esas mujeres, las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo podía ser? Fue esta la razón por la que el almirante Emilio Macera elaboró una estrategia de infiltración al grupo de madres y mandó al capitán Alfredo Astiz para llevarla a cabo. Astiz, en cuanto vio que Azucena era la que nos movilizaba, se pegó a Azucena como una estampilla. A pesar de su cercanía al movimiento, Astiz no pudo encontrar al supuesto cerebro subversivo detrás de las madres. Sencillamente porque no existía. Es por eso por lo que la dictadura empezó a concebir un nuevo plan que golpearía en el corazón mismo del movimiento. Alrededor de las 6:30 llegué al jardín de la iglesia y hablé con la señora María Ponce de Bianco y la hermana Alice Tomón. Y Esther salió delante mío con una señora y a los 5 metros de caminar veo que la agarran de un brazo, la tiran para un costado y yo voy caminando con Beatriz de Neuhaus y nos tiran contra la pared y nos dicen sigan, es un operativo por drogas. Vi a la señora Cerruti que levantaba los brazos, la habían puesto contra la pared y me llamó por mi nombre, me dijo, Ketty, nos llevan. A mí me dio la sensación de que habían sido golpeadas posiblemente en el estómago, porque no gritaban, solamente sentía a la señora de Cariaga que decía, ¿por qué? Dijo 2 veces, muy despacito. Como a las 2 horas, yo no sé cuánto, vuelven, pero estaban desfiguradas, demudadas, un susto, una cara, no podían hablar. Rosario decía, se las llevaron. El golpe que se preparó para el 8 de diciembre de 1977 tenía como objetivo principal
hacer desaparecer a Azucena Villaflor, Mari Ponce y Esther Balestrino de Cariaga. Y, como objetivo secundario, impedir la publicación de la solicitada prevista para el 10 de diciembre, que exigía a la Junta Militar una respuesta sobre el paradero de los desaparecidos. ¿Cómo sería regresar a la plaza sin Azucena? ¿Qué peligros implicaría permanecer en ese lugar, a la vista de la policía que estaba al acecho? ¿Qué sentirían esta vez si las volvían a seguir después de lo que había sucedido? Eran preguntas que surgían del miedo y del vacío. Pero el jueves 15 de diciembre, apenas 5 días después del secuestro de Azucena, 30 madres entraron en la plaza. El 8 de diciembre de 1977 fueron secuestradas de la iglesia de la Santa Cruz las madres Esther Balestrino de Cariaga y Mari Ponce de Bianco y la monja francesa Alice Dumont. En un operativo posterior, 2 días después, se llevaron a Azucena Villaflor de Vincenti y a otra religiosa, Leonie Duquet. Todas desaparecieron. El represor Alfredo Astiz, conocido como el Ángel Rubio, se había infiltrado entre las madres simulando ser el hermano de un desaparecido y las había marcado. Bien, bueno, imagínate que en ese contexto las madres de Plaza de Mayo, que dijimos que aparecen en 1977, no tienen un reconocimiento social, ¿no? Ese reconocimiento llega después, llega incluso una vez retomada la democracia. La democracia, claro. Y bueno, en ese contexto, acá tenemos un cuadro donde vamos a ir viendo, por ejemplo, algunas de las organizaciones que existen. La primera es Madres de Plaza de Mayo. En ese contexto, las madres se convierten en un símbolo de defensa de los derechos humanos. Sí. Frente a esto, hay un investigador que se llama Ulises Gorini, que dice que las Madres de Plaza de Mayo se constituyeron como un nuevo sujeto político. Claro. Un nuevo sujeto político que empieza a, digamos, que no existía. Incluso a nivel internacional es difícil encontrar estas caracterizaciones con este formato, que lo que hacen es en algún punto convertir relaciones sangrientas en relaciones políticas, ¿no? Total. Generan resistencia frente al terror, básicamente. Exactamente. ¿Te parece? Y para meternos en el cuadro, escuchamos primero un testimonio de nuevo de Nora Cortiñas y nos metemos a analizar los organismos de derechos humanos. El golpe nuestro de ser un ama de casa que se preocupaba por la familia, yo tengo una familia grande, nos preocupábamos, ¿no es cierto? Pero mi mundo era de mi papá machista, 5 mujeres tenía y él, bueno. Y después cuando me caso también lo mismo, ese hogar patriarcal, porque mi marido era el patriarca, ¿no? Me cuesta decirlo porque ahora que soy feminista es una cosa bárbara. Siento, porque un día salí a la calle y vi otro mundo, que no era, como me decía Gustavo, el de las 4 paredes de mi casa. Porque me decía Gustavo, mamá, vos vivís encerrada en las 4 paredes. Él me hablaba de otro mundo, de ese mundo donde salen a flor todas las cosas, las vivencias del pueblo. Y así como él un día quiso salir a la calle también y salir del mundo estudiantil y de bienestar para toparse con la realidad, así, bueno, me pasó a mí. ¿Y qué pasa? Cuando vi de las injusticias que hay y que yo podía ser partícipe para luchar contra esas injusticias, fui de a poco metiéndome en este mundo que es de la política. No soy partidista, soy independiente, pero sí soy política. Escuchaba el testimonio, Juli, y me acordaba de la película La Historia Oficial, ¿sí? Donde el personaje de Norma Leandro también, ¿no? Esta sensación de ir descubriendo algo
que nadie, algo impensable. Digo, ¿cuántas mujeres, cuántas personas, ¿no? Pero digo, en el caso después de las mujeres que fueron a madres, digamos, que vivían ahí encerradas en sus casas con un desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando, que era parte de las formas de represión vigente, ¿no? Y de repente ese esclarecimiento que les cambia la vida, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo escuchaba cuando armaba el contenido es que el hijo de Nora le decía, mamá, abrí la puerta y fíjate que afuera pasan cosas. Claro. Y ella recuerda ese reclamo de su hijo. Total. Yo creo que es lo que después la convierte a ella en un sujeto político tan importante como un símbolo de defensa de los derechos humanos. Ni hablar. Dale. Recorremos algunas de las organizaciones. Madre ya está. Madre ya está. Las que aparecen en este cuadro son las que surgieron o un poquito antes o, digamos, cercano a la dictadura. Después vamos a ver o a nombrar las que surgieron después. Dale. ¿Sí? Dijimos Madres de Plaza de Mayo, ahora trabajamos con Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que surge en 1975, un poquito antes, un poco como resultado de la creciente violencia que se vivía en el país. Se forma también como una autoconvocatoria de personas provenientes de distintos sectores. Un poco lo que le pasa también a Madres de Plaza de Mayo. Creo que justamente las organizaciones de derechos humanos tienen esa característica. Reúnen a personas, a personajes, a sujetos de distintos grupos, Sí, ¿no? sí. Procedencias, de distintas procedencias. ¿no? Sectores sociales, políticos, intelectuales, sindicales y religiosos. Sí. Después la SERPAJ, que es Servicio Paz y Justicia, surge un poquito antes, en 1974. Es una organización que tiene una inspiración cristiana ecuménica, que tiene como finalidad, además de la restitución de estos desaparecidos, promover la paz, la no violencia, fundamentado todo esto en un Estado de Derecho, ¿no? El presidente de la SERPAJ es Adolfo Pérez Esquivel, que bueno, es reconocido en nuestro país porque ha ganado un Premio Nobel de la Paz. Por su trabajo asociado a la defensa de los derechos humanos. Sí, exactamente. Después tenemos el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que surge en 1976 y nace en respuesta también de los creyentes, ¿no? Y de las iglesias, que en algún punto algunas se posicionaban buscando proteger, ¿no? No todas, algunas buscando proteger a quienes estaban siendo perseguidos ante estas violaciones de los derechos humanos. Luego el CELS, que es muy reconocido, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que surge en 1979 y que es interesante porque tiene una mirada distinta al resto, porque surge con el objetivo de acompañar a los familiares desde un punto de vista legal. Muchos de ellos son abogados. De hecho, el presidente de la comisión directiva es Horacio Berbisky, que además ahora es periodista, ¿no? Y surge un poco en defensa de los derechos humanos para fortalecer el sistema democrático, pero con una mirada bastante legalista, ¿no? De acompañamiento a los familiares. ¿Qué más? Bueno, y por último, Abuelas de Plaza de Mayo, que surgen en 1977, que tiene el objetivo, su finalidad es localizar y restituir a los niños, a las niñas, a sus familias legítimas, ¿no? Habíamos dicho la clase pasada que muchas mujeres que estaban en los centros clandestinos de detención habían sido apropiadas, digamos, habían sido detenidas y luego los hijos estaban embarazadas, los hijos habían sido apropiados. Muchas veces por familias o por familias militares, otras veces regalados, entregados. Bueno, en ese contexto las abuelas tienen el objetivo principal, su objetivo principal es restituir y ya hoy tenemos 130 nietos recuperados y la búsqueda sigue. Alrededor de eso, un banco de datos genéticos que se construye, las abuelas viajan a Estados Unidos a buscar la manera de... Digo, porque no era fácil generar un comprobación lazo científica, exactamente, ¿no? Pero hubo todo lo vimos aquí en otra clase. Ah, mira, sí, bueno, sí. Digo, no era fácil, fue todo un trabajo incluso científico, encontrar la manera de hacer una asociación genética para restituir a estos nietos o a estos niños, niñas, estas identidades que habían sido robadas.
Y además ayer en la materia artes visuales estuvimos analizando una campaña de bien público, la de abuelas en relación a Twitter por la identidad. Mirá. O sea que, y bueno, qué interesante cuando de algún modo se enhebran, ¿no? Los mismos temas a partir de los distintos abordajes que hacemos en las distintas materias. Si te parece, vemos ahora un video. Dale, buenísimo. Para ver esta historia, una de las tantas historias que han sido posibles gracias al trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo. Mi adopción no fue una adopción legal, pero sí fue de buena fe porque a ellos les dijeron que a mí me habían abandonado. Me fueron a buscar a la casa de una partera en la cual habían hecho contactos cuando buscaban adoptar a un segundo hijo. Y a los 22, 23 años empecé a estudiar teatro y creo que 1 o 2 años después, en un ejercicio de improvisación, me subí al escenario y improvisé el último día de mi vida. Llegando al final de ese ejercicio, viendo que se acercaba a mi final, el final de mi vida, apareció una duda y digo, y bueno, y me estoy muriendo y en realidad todavía no sé verdaderamente quién soy. Y eso obviamente lo hice arriba del escenario. Y cuando me bajé del escenario, una compañera de teatro me dijo, pero ¿por qué dijiste eso? Le digo, y porque realmente me pasa, yo tengo dudas sobre mi identidad. Me dijo, estuvo buenísimo y tenés que salir a buscar. Fue en marzo del 2005, abril del 2005, que yo me hice este análisis. Y recién en agosto tuve el resultado y la gran sorpresa de decir, bueno, dio positivo, tenés una familia que te está buscando, tus papás no te abandonaron, están desaparecidos. Vos no naciste el 20 de marzo, naciste el 12. Vos no te llamás Carlos, te llamás Leonardo. Me atiende el juez y ahí me contó, mirá, tus viejos los secuestraron en diciembre del 76 en Quilmes y tu mamá estaba embarazada de vos, de 7 meses. Vos naciste en un centro clandestino de detención. Ahí me iban cayendo fichas. A los 20 minutos, media hora, cae Estela de Carlotto con Claudia, con su hija. Y ahí Estela me abrazó, Claudia también. Veía en ellas una alegría increíble. Y yo no la entendía a esa alegría todavía porque digo, si no me conocen, ¿por qué están tan contentas? Eso lo entendí mucho tiempo después, que junto a mi familia, ellas me buscaron durante 28 años. La alegría, ¿no?, que hay en toda la sociedad cada vez que se encuentra un nuevo nieto, ¿no? Para mí es uno de los acontecimientos... Es tremendo. Pero es así, genera una bueno, emoción. No sé si te pasa a vos, escozor. yo me entero que hay un nieto restituido, prendo la tele y quiero ver el momento de momento, del abrazo. Sí. Siempre hacen como una prensa ahí para contar un poco cómo fue. Es una fiesta, ¿eh? Es una fiesta. Es una fiesta porque Después aparte... se reúnen con todo lo que ellos. implica, aparte de algo, me sale como redencionar incluso, ¿no? De una injusticia abierta que puede ser redimida. Cada nuevo nieto es como la posibilidad de que se haga justicia, ¿no? Absolutamente. Y Leonardo decía, yo la primera vez que cuando me dijeron que yo había sido apropiado, yo no entendía por qué Estela de Carlotto me abrazaba y estaba tan contenta. Y cuando lo entendí, me sumé a participar de Abuelas. Súper interesante. Increíble. Y él hace un laburo grosso en la organización. Pero digo, creo que la mayoría de los digamos, niños, niñas que ahora ya son adultos, recuperados, tienen después un vínculo con la sociedad y un compromiso que no se puede ya romper, ¿no? Obvio. Y lo mismo nos pasa un poco a nosotros cuando vemos que esto sucede. Hay nuevos organismos de derechos humanos que fueron surgiendo después, ya con el retorno de la democracia y por ahí con otros objetivos. Claro, también
sobre todo porque, digamos, se necesitaban nuevos organismos, porque había que restituir y rearmar toda esta historia, ¿no?, que estaba invisibilizada. Esos son hijos, que son los hijos de, digamos, son aquellos que habían, digamos, que se salvaron o hijos desaparecidos. La EAF, familiares detenidos desaparecidos por razones políticas, Memoria Abierta, Correpi, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Asociación Seré por la Memoria y la Vida, entre otros. Bárbaro. Seguimos con el tema después del recreo. Dale, es buenísimo. ¿Sabes de qué cuadro es hincha Estela de Carlotto? ¿De qué cuadro? De Estudiantes de La Plata. Ay, ¿cómo quién? Como yo. Bueno, recreo y nos vemos y seguimos con Formación Ética y Ciudadana. Bien, seguimos educando. El tema, bueno, impacta, ¿no? Y como decíamos al principio de la clase, Julia, es el reconocimiento del lugar de donde provenimos, ¿no? Pero bien cercano, ¿no? Es como una especie de historia reciente que todavía es como que su sombra todavía nos condiciona, por así decir. Por eso cada vez que aparece un nuevo nieto, digo, la alegría tiene que ver con que hay algo abierto que necesita todavía seguir trabajándose. Veíamos las distintas formas de resistencia, como bien venís explicando vos, los organismos de derechos humanos. Otra forma también fue el exilio. Exactamente, el exilio que comienza cuando comienzan las persecuciones, sobre todo políticas, va generando también, como dije antes, una advertencia a nivel internacional de ciertos organismos a nivel internacional de lo que estaba sucediendo acá en Argentina. Esos testimonios de los exiliados son los que después van a servir para que en algún momento tengan que venir a la Argentina estos organismos internacionales a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. De todas maneras, muchas veces lo que decían los militares o algunos sectores de nuestro país es que estos exiliados estaban haciendo una campaña anti-argentina, que todo lo que estaban diciendo era solamente para destruir a esta patria, a esta nación que los militares estaban buscando reconstruir. Ese discurso, la verdad es que tuvo peso, ¿no? Ahora nos parece un poco extraño. El discurso de acusar a los exiliados. El discurso de acusar a los exiliados, de ser antipatrióticos, el discurso de acusar a las madres de ser locas, digo, todo ese discurso estuvo muy presente. No, ni hablar, aparte la idea de que hablar en contra de la Argentina es un discurso antipatriótico, ¿no? Cuando en realidad, digamos, es justamente la idea de patria es la que está en crisis, ¿no? Cuando algunos toman, ¿no?, el gobierno, el poder por la fuerza e instalan su propia versión de lo que para ellos tiene que ser la patria, ¿no? Y un poco todos estos temas que traemos acá, digo, siempre repetimos esto, si el Estado es el perpetrador, la sociedad civil es la que termina defendiendo a los derechos y buscando garantizar esos derechos. Por eso un poco creo que es importante que los chicos y las chicas entiendan que estas cuestiones se trabajan en la escuela, porque sin participación, sin una mirada crítica, sin una postura frente a estas situaciones activa, digamos, el Estado puede ser un potencial perpetrador, digamos, y nosotros tenemos que tener cierta postura frente a eso, ¿no? La voz de los exiliados, además, en muchos casos eran, no sé, intelectuales o gente que por ahí tenía algún peso, entonces era escuchada en otros países. Eso, como explicas vos, motivó también una reacción y un acceso a la información por parte de organismos internacionales de derechos humanos que empezaron a pedirle de algún modo al gobierno argentino militar explicaciones. Ahora, hay un momento emblemático que es el Mundial 78. Claro, mientras sucedía esto a nivel internacional, digamos, con los exiliados reclamando las desapariciones o reclamando por lo menos la restitución con vida de los desaparecidos, mientras tanto en nuestro país en 1978 se jugaba un Mundial. Un Mundial que claramente tuvo el objetivo de enmascarar lo que estaba sucediendo. Imagínense que el primer partido del Mundial se jugó, lo dijimos la clase pasada, en la cancha de River, y atrás estaba la Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA, en donde había un montón de personas secuestradas en ese centro clandestino de detención. Perfecto. Los medios de comunicación, todos destinados al partido de fútbol, como pasa en los mundiales actuales, y las madres, por ejemplo, quedando en un lugar muy relegado.
Esto, ni hablar en relación también a las coberturas de los medios que venían justamente a brindar información sobre el Mundial, pero desde el sentido común cotidiano, también esta idea de cualquiera que podía decir algo en contra de los militares en el marco del Mundial era como estar en contra de la Argentina, ¿viste? Totalmente. Y con el típico mensaje de ustedes quieren politizarlo todo, ¿no? Digo, o sea, decir que había gente en ese momento desaparecida era como menoscabar lo que era la fiesta del Mundial y tener una actitud en contra del país. Esta idea de politizarlo, entre comillas, digamos, poniendo a la palabra, buscándole a la palabra su sesgo negativo, pero sobre todo asociándola con tener una actitud en contra de la patria. Imagínate el cinismo de los dictadores que en un momento ellos salen a decir los argentinos somos derechos y humanos. Vemos en este video qué pasó, ¿no? Con el Mundial 78 y cómo le salió a los militares, digamos, esta situación. Lo vemos en el video y volvemos. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Todo el 78 fue terrible porque fue la época del Mundial, cuando todo se quería tapar, cuando todo el país debe estar fantástico. La propaganda militar era extraordinaria. Todo era perfecto, todo era maravilloso, menos esas porquerías de madres que estaban ensuciando todo en la Plaza de Mayo. Es un día de júbilo para nuestro país. Por ello, pido a Dios nuestro Señor una contribución para afirmar la paz para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. La fiesta inaugural en el Estadio Monumental de River Plate sería la primera muestra de que en la Argentina, supuestamente, se vivía en paz. En el Mundial de Fútbol, algunos propusieron que fuéramos a la cancha y dijimos que no. Y fuimos a la plaza. Yo pensaba, con razón nos dicen que somos locas. ¿Quién va a ver en la plaza hoy? Nosotras solas. Llegó a la plaza lleno de cameraman, lleno de fotógrafos, lleno de productores. Mientras la totalidad de los medios nacionales y la mayor parte de los internacionales difundían el evento, la televisión holandesa se salió del libreto y por las pantallas de ese país se pudo ver la ronda de las madres en la Plaza de Mayo, en directo por televisión y observada por el mundo. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? Que nuestros hijos, que nos entreguen nuestros hijos. Pidan ustedes que no se respetan los derechos humanos, acá no se respeta. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? Nos dijeron, hay más periodistas hoy acá que en la cancha de River. Los que están en la cancha de River están con larga vista tratando de ver si pescan algo de la ESMA, porque ya se sabe lo que está pasando en la ESMA. Era increíble la cantidad de gente que había. Nos vino el alma al cuerpo. La dictadura creyó que iba a ser una gran campaña y que iba a tapar todo con eso. Pero viste que no hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Y eso fue lo que nos catapultó al mundo. Después del Mundial 78, en 1979, llega a la Argentina una comisión. Exactamente, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que viene para investigar todos los centros de detención, el estado de los prisioneros políticos y la situación de los desaparecidos. Esta comisión fija un número en ese momento que es de 7.500 desaparecidos. Ya en 1979 habían fijado a nivel internacional 7.500 desaparecidos y en exilio 15.000 personas. En el exilio se hablaba de que había ya 15.000 desaparecidos, tal cual. Bueno, en la dictadura militar argentina, entre el 76 y el 83, hubo 30.000 desaparecidos. Y todavía continúa el proceso de búsqueda de los menores sustraídos a sus familias de origen.
finalmente en 1983 volvimos a vivir en democracia. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, se desarrolla tempranamente todo este proceso de búsqueda y aparece el gran lema, el que todos y todas conocemos, que es el de memoria, verdad y justicia, para mostrarnos que Argentina se ha posicionado activamente para poder investigar y juzgar a los criminales de todo este proceso genocida del que estuvimos charlando la clase pasada y esta. Bárbaro. Vemos en este video las marchas y contramarchas de una lucha sostenida a la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Los derechos humanos en Argentina, avances y retrocesos. La historia de los derechos humanos en Argentina tuvo idas y venidas, como se ve en esta línea histórica. En 1983 se promulgó la Ley de Pacificación Nacional. Fue una ley impulsada por los propios dictadores para autoperdonarse. Por ello se la conoce como Ley de Autoamnistía. Tras asumir, Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto para derogar esta ley. Dicha derogación fue la primera ley aprobada por el Congreso, tras la restitución de la democracia. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, fue creada por Raúl Alfonsín para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Entre sus miembros estaban Ernesto Sábato, René Favaloro y el rabino Marshall Meyer. El informe final se publicó con el título Nunca más. En 1985 aconteció el juicio a las juntas, llevado adelante sobre los integrantes de las juntas militares de la dictadura. Tuvo trascendencia internacional y ubicó a la Argentina como vanguardia en la lucha por el respeto de los derechos humanos. La sentencia condenó a 5 de los acusados y absolvió a 4. Videla y Macera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución. En 1986 y 1987 se promulgaron las leyes de punto final y obediencia debida, que establecían la paralización de los procesos judiciales contra los imputados por haber cometido delitos de lesa humanidad y, la segunda, establecía que los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas con grado inferior a coronel no eran punibles por haber actuado en virtud de la denominada obediencia debida. En 1990, el gobierno de Carlos Menem indultó, perdonó, a militares y a las cúpulas de las organizaciones políticas militares involucrados en el terrorismo de Estado. Estos indultos se conocen como leyes de impunidad. En 1995 se fundó HIJOS, la agrupación de hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. En 2003 se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final. En 2004, bajo el mandato de Néstor Kirchner, el Estado Nacional pidió disculpas a la sociedad por los crímenes perpetrados en la dictadura. También transformó a la ESMA y a otros centros clandestinos de detención en sitios de memoria. Entre 2005 y 2007 se reiniciaron y sustanciaron los juicios a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad. En 2018, la Corte Suprema de Justicia benefició a los represores con la ley del 2x1. Como respuesta, una gran movilización popular rechazó la medida. Desde el retorno de la democracia en 1983, la lucha por los derechos humanos ha tenido avances y retrocesos. En 2020, el 24 de marzo, transcurrió en un contexto de pandemia que aún pervive. Estuvimos trabajando estos temas desde casa, con un programa que acompaña la enseñanza en cuarentena. Contundente el video que acabamos de ver.
esto, ¿no? Las marchas y contramarchas. Qué importante también, digo, tener claro eso. Y en el video quedan afuera varias cuestiones que todavía hoy en día se siguen conformando, que se conformaron, por ejemplo, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que antes mencionamos que fue fundamental y sigue siendo fundamental para la restitución de aquellos niños, niñas que hoy son adultos y adultas apropiados. De algún modo, la persistencia en la memoria, ¿no? La necesidad de seguir recordando todos estos acontecimientos, no simplemente desde el punto de vista histórico, sino construyendo una sensibilidad desde hoy para entender que provenimos de todos estos acontecimientos y que la memoria en algún punto es una forma, decía antes, de hacer justicia, ¿no? Recordar tiene que ver también con eso, con poder de algún modo hacer justicia con tantos y tantas que de algún modo murieron, ¿no? Y que no pudieron ver plasmado la posibilidad de esa justicia. Y por eso es fundamental también la cuestión pedagógica y en ese sentido hay un montón de lugares, de sitios, además de textos, lugares claves donde ocurrieron muchos de estas situaciones que hoy se brindan como espacios de la memoria, como museos, que de algún modo mantienen fuerte y viva la necesidad del recuerdo desde este lugar, ¿no? De un recuerdo vivo, como decíamos. Y por eso estamos en comunicación para entrevistar a María Coronel, que es coordinadora general del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, la Escuelita de Famaillá. ¿Sí? Uno de los tantos lugares, nos fuimos de Buenos Aires, que también hay muchos, para hablar con María Coronel. María además es secretaria adjunta de la CTA, de los Trabajadores de Tucumán, hija de José Carlos Coronel y María Cristina Bustos. Hola María, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿cómo va? Buenas tardes. Estamos acá con Julieta, un placer enorme poder charlar con... Julieta. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer enorme poder charlar contigo. Preguntarte un poco así, digo, la mayoría de los que nos están viendo son estudiantes de cuarto y quinto año que por ahí saben un poco de los distintos centros que hay, pero que nos cuentes un poco la historia de qué fue la Escuelita Famaillá. Bueno, te cuento porque tiene una particularidad. La Escuelita de Famaillá está en la provincia de Tucumán y está considerada, es declarada lugar histórico nacional, fue declarado lugar histórico nacional en diciembre de 2015 por Cristina Fernández de Kirchner y está declarada como tal por ser considerado el primer centro clandestino de detención que funcionó en la Argentina, porque el funcionamiento del centro clandestino, que es donde nosotros ahora trabajamos como espacio para la memoria, se dio previo al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Es un centro clandestino que funcionó como tal durante lo que se llamó el Operativo Independencia, que fue el periodo previo a la dictadura cívico-militar y que entonces tuvo un funcionamiento que fue desde febrero de 1975 hasta prácticamente un poco después del 24 de marzo de 1976. ¿Le podés explicar a los que nos están viendo qué fue el Operativo Independencia? Bueno, es una explicación que a nosotros nos lleva horas en el Me imagino, y acá tenemos 10 minutos, pero perdón. Sí, no hay problema. Pero lo que pasa es que justamente, digamos, estudiantes de cuarto y quinto año seguramente en lo que ven, gracias a políticas públicas de memoria, ven sobre terrorismo de Estado en la Argentina, probablemente no hayan leído sobre Operativo Independencia y es una gran batalla en esta pedagogía de la memoria a la que damos. Claro. Operativo Independencia se llamó un decreto que se firmó durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, que estaba, digamos, que las indicaciones que daba a las Fuerzas Armadas de la Argentina era el empezar a generar operaciones para el aniquilamiento de la subversión. Claro. Con subversión se estaban refiriendo, en teoría, y digo en teoría porque nosotros lo desarrollamos más en el espacio, se referían en teoría a un foco guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo que estaba teniendo como actividades en el Cerro de Tucumán, en el sur de la provincia de Tucumán. Famaillá está a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán al sur. Eso provocó la instalación del ejército en todas las localidades del sur de Tucumán,
el 9 de febrero de 1975. Y en realidad, por eso también son tan importantes los juicios que se llevan adelante por delitos de lesa humanidad, lo que comprobó y está declarado en la sentencia del juicio Operativo Independencia, que fue en 2016, con sentencia de 2017, es que en realidad esas acciones dentro del Operativo Independencia fueron lo que marcaron el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Perfecto, porque clarísimo. La escuelita de Famaillá lo que hace, digamos, se instala la Quinta Brigada del Ejército en el predio que se llama la escuelita de Famaillá porque era un predio que se construyó para hacer una escuela primaria en la localidad. ¿Funcionó alguna vez como escuela? No. Sí, funcionó hasta el 2016, pero no había funcionado antes el centro sí. clandestino de detención, no. Se Claro. construyó para hacer escuela, se terminó de construir alrededor de fines del 74 y en realidad ya en febrero del 75 se instala la Quinta Brigada del Ejército y comienza a funcionar como un centro de secuestro, tortura y exterminio. Y lo que tiene, lo que yo decía, perdón, sí. No, te quería decir, también para que lo ligues, fue muy encarnizada la represión en Tucumán, ¿no? Muy, sí. Y lo que tiene la particularidad, y por eso nosotros siempre trabajamos, no sé si los chicos, a nosotros nos pasa, y digo gratamente con los estudiantes secundarios y las estudiantes secundarias en las visitas que hacen en los recorridos, es que muchos nunca escucharon hablar de la teoría de los dos demonios. Pero era una teoría que hablaba justamente de la idea de que había habido una guerra entre las Fuerzas Armadas de la Argentina contra grupos guerrilleros y grupos subversivos. Que eso se fue desandando, esa teoría se fue desarmando al comprobarse que en realidad lo que hubo fue un terrorismo de Estado, digamos, un Estado accionando contra determinados grupos, algunos de los cuales eran armados. El tema es que justamente la excusa del Operativo Independencia, que fue el aniquilamiento de subversión, y que en teoría iba apuntada a este foco guerrillero del ERP, este foco, por palabras de los mismos militares, no llegó a tener más de entre 150 y 300 militantes armados durante todo el tiempo que duró. Y sin embargo, por ejemplo, solo por Escuelita de Famaillá pasaron en un año, de febrero del 75 a marzo de 1976, se calcula que alrededor de 2.000 personas secuestradas. Increíble. Solo en la Escuelita de Famaillá, que está considerado el primero, pero no fue el único centro clandestino en ese momento. Acá Julieta te va a hacer una pregunta. Sí. Bueno, yo quería saber ahora qué sucede ahí en el espacio. ¿Qué es lo que sucede después, una vez que ese espacio se convierte en un espacio de memoria? Bueno, ese espacio fue recuperado para construirse como espacio para la memoria a fines del 2015. Nosotros arrancamos en un periodo también bastante particular de la Argentina, donde tal vez las políticas de memoria no estaban tan atendidas como en otros momentos, fue complicada la construcción, pero bueno, lo fundamental, el trabajo fundamental que nosotros llevamos adelante está relacionado con una pedagogía de la memoria y tiene que ver con la tarea habitual que realizamos, que ahora por este contexto de pandemia no se puede hacer, pero lo estamos armando en formato virtual. Son los recorridos históricos guiados, donde nosotros generalmente trabajamos con estudiantes secundarios y lo que se hace es hacer una historización, que es mucho más larga, pues trabajando sobre todos estos conceptos relacionados a Operativo Independencia y Terrorismo de Estado, y los chicos y las chicas hacen un recorrido guiado con nuestro equipo por lo que fue el centro clandestino de detención, que uno si lo ve es una escuela, es claro. Muy particular, digamos, y tiene además toda una cuestión muy, la arquitectura muy particular de escuela, y uno ve aulas, y nosotros contamos esta historia de que en realidad cada una de esas aulas fueron celdas donde hubo mujeres y hombres secuestrados. Hacen todo ese recorrido y después viene una segunda etapa donde trabajamos talleres relacionados a derechos humanos, a promoción de derechos humanos, donde puedan hacer una hilación de qué tiene que ver toda esta historia tan terrible que nosotras les estamos contando con el presente que también están viviendo, digamos, por qué es tan importante conocer esa historia y por qué es tan importante conocer sus derechos, ¿no? ¿Qué sentís vos, María? O sea, vos estás dedicada al trabajo de defensa de los derechos humanos. Digo, no es para vos me imagino, un trabajo, digamos, como
como uno más, digo, tenés una implicancia, sentís algo también, digamos, vocacional en un sentido amplio, ¿no? De dedicarte a poder mostrarle a tantos jóvenes la historia de lo que sucedió ahí en la escuelita de Famaillá. Digo, ¿cómo se te juega, en qué lugar se te juega y qué sentís ahora que tenés la posibilidad de, dirigiendo este centro, generar conciencia? Y la verdad que, bueno, inicialmente siendo hija de desaparecidos, claramente siempre ha sido como una responsabilidad histórica muy fuerte en un punto. Pero creo que la responsabilidad más grande que sentimos todas, hablo en femenino pues somos la mayoría mujeres, las compañeras del equipo, pero el compromiso fundamental que sentimos tiene que ver también con los y las sobrevivientes de ese espacio, porque muchos de ellos acompañan el proceso de construcción que nosotros vamos llevando adelante y no podríamos hacer nada ni contar ninguna historia si ellos no hubiesen tenido la valentía de contar lo acontecido dentro de esos espacios. Y la verdad es que por un lado es una responsabilidad y por otro lado realmente, habiendo tenido la historia que tengo y la historia que tenemos muchos y muchas de los que transitamos en los espacios de memoria en general en Argentina, creo que es una gran alegría realmente haber podido generar en espacios de horror espacios de memoria y de construcción de presentes y de futuro. Entonces es como digo, generalmente es muy difícil entender que uno tenga alegría de trabajar en alguno de esos lugares, pero es porque de verdad sentís que es un lugar donde vos podés contar una historia que ese terrorismo de Estado había tapado. Total. Es toda una historia de luchas, de participación, de organización. ¿Y para qué sirve además conocer estas historias y estos derechos? Es la alegría, María, de la pedagogía, ¿no? Ver seguro, como te debe pasar ahí, a nosotros nos pasa dando clases, ver esos ojos, ¿no? Esas almas, por decir así, que de algún modo generan una torsión, ¿no? Y la toma de conciencia, tipo, ¿qué? Esto pasó acá. Esto, digo, cuando uno percibe que el mensaje llega, no puede sino vivirlo con alegría. Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, para nosotros un placer poder difundir el trabajo que se hace allí en la escuelita de Famaillá, en el centro de la memoria. Gracias, María, un abrazo enorme. Gracias a ustedes por el trabajo que están sosteniendo ahora. Bueno. Gracias, chau. Bueno, qué trabajo, ¿no? Pero nos quedamos cortos, siento que podríamos haber seguido conversando, la verdad, muy interesante. Pero bueno, como para cerrar y ya ir al recreo, por ahí sintetizarlo con esta idea de qué es una pedagogía de la memoria. Me parece que una pedagogía de la memoria es básicamente, en primer lugar, plantea el reconocimiento del otro, el pensar todo lo que sucedió en relación a los otros en el pasado. Una pedagogía de la memoria tiene que ver con traer aquello que sucedió hacia el presente, establecer puentes, atravesarlo por nuestras experiencias, por nuestro cuerpo, pensar qué nos pasa a nosotros, qué le pasa al otro, retomar un poco también esta idea de conmoverse con el dolor de los demás. Fundamental. Con retomar aquello que sucedió para pensar quién quiero ser yo, qué ciudadano, qué ciudadana, qué mirada ética voy a tener frente a estas situaciones. Creo que un poco tiene que ver con eso y para eso abrir el espacio del aula, de la escuela, para también escuchar a los chicos y las chicas sobre sus sensaciones sobre esto. Totalmente. Gracias, Julieta. No, gracias a vos. Un placer enorme esta clase. Nos vamos al recreo y ya se viene Lucas, Triángulos y Matemática. Un 26 de junio como hoy, pero en 1819, nacía Juana Manso. Escritora, traductora, periodista, maestra y precursora del feminismo en Argentina, Uruguay y Brasil. En 1840 se trasladó con su familia a Montevideo, Uruguay. A su regreso, afortunadamente conoce a Sarmiento, quien la nombra directora de una escuela para niños y niñas. Imagínense una escuela mixta en ese momento. Se hicieron amigos, compartieron ideas, sueños y, por supuesto, un carácter fuerte frente a las adversidades. Desde entonces, Juana se dedica totalmente a la educación. Enseña, impulsa la educación mixta, lucha por la eliminación de castigos físicos, por la implementación del recreo, crea bibliotecas populares. Y en 1870, Juana Manso funda el primer jardín de infantes subvencionado por el Estado.
Así se convierte en una pieza clave para el futuro desarrollo de la matriz del nivel inicial. Pocos la comprendieron y valoraron. Fue perseguida, calumniada y etiquetada como Juana la Loca. Lo suficientemente loca para no dar el brazo a torcer y convertirse en un pilar fundamental en la historia de la educación y enseñanza argentina, la difusión de ideas y la búsqueda incesante de prácticas pedagógicas. Desde Seguimos Educando, decimos gracias, Juana. Bien, aquí estamos en un nuevo bloque y en una nueva materia de Seguimos Educando. Bienvenida a las matemáticas. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien. Seguimos con triángulos. Seguimos con triángulos, con semejanza de Con triángulos, semejanza. figuras, sí. Qué bueno. El tema que empezamos a ver la clase pasada. Sí, tenemos un par de clases por delante también. Perfecto. Tenemos semejanza y los criterios, ¿no? De la semejanza, que es lo que veníamos viendo. Que venimos viendo ya de la clase pasada y que en alguna clase de las primeras también lo habíamos visto. Vemos en este video un poco un resumen de todo esto y nos metemos ya con ejercicios, que es lo que hay que hacer en matemática, ejercitar para aprender. Hay maneras sencillas de detectar si dos triángulos son semejantes. Basta revisar que se cumple lo que indican los criterios de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando los lados homólogos son proporcionales, cuando tienen dos ángulos iguales, cuando tienen dos lados consecutivos proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ejercicios para comprobar semejanza entre triángulos? Sí, vamos a hacer ejercicios que requieren el concepto de semejanza y los criterios de semejanza que son los que fuimos viendo. Perfecto. ¿Sí? Para aplicar esos criterios y ver si dos triángulos son semejantes. Bueno, claro. Lo que pasa es que el objetivo final podría ser ver si dos triángulos son semejantes o podría ser algún otro objetivo que necesite verificar que los triángulos sean semejantes, ¿no? En el primer caso va a ser parecido a lo que estás diciendo. Voy a proponer un triángulo y vamos a... Bueno, yo voy a contar una situación y vamos a verificar si dos triángulos son o no semejantes. Dale. ¿Te parece? Me parece. Entonces, esto me lo arregla. Yo siempre empiezo acá porque vi que en otras materias arrancan por cualquier lado a escribir el pizarrón, pero bueno, yo acá no. Acá no. Voy a hacer un triángulo. A ver. Una cosa así. Un triángulo cualquiera, ¿sí? En principio. Y... no, bueno, hago así. Ahora borro. Hago un triángulo cualquiera, ¿sí? En matemática definimos a los triángulos o a los polígonos en general a partir de mencionar a sus vértices, que solemos nombrar con letras imprentas mayúsculas. ¿Sí? Vamos a determinar de cada uno de sus lados el punto medio. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer midiendo. ¿Sí? Esto mide... mide 56, así que esto es 28 más o menos. Por acá va a estar el punto medio, ¿sí? Aproximadamente. De todas formas, yo recuerdo que en matemáticas siempre hacemos una figura y esa figura nunca es perfecta, nunca es ese objeto matemático, es simplemente una representación. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es punto medio, más allá de que esté justo en el medio o no. O sea, esto y esto mide lo mismo. Bien. Después, acá también vamos a marcar el punto medio del segmento AB, que mide 29 más o menos, así que marcaremos 14,5 por acá. Y el punto medio del segmento CB, que mide justo 40, así que 20. Más o menos 20. A estos puntos les voy a poner un nombre, como este es ABC, D, E y F. Y vamos a determinar un triángulo que queda acá adentro con los puntos estos nuevos que marqué, que van a ser los vértices del nuevo triángulo. Está encarcelado. Así es. Está uno dentro del otro. ¿Sí? Pero se formaron más.
Se formaron más. Sí. Efectivamente se formaron más. Teníamos el triángulo grande, que es el ABC, y el triángulo más chico, que lo conformé con los puntos medios de cada uno de sus lados. Se formaron muchos. Claro. ¿Sí? En particular, este de acá adentro. El DEF. Bien. Entonces, la consigna es verificar o mostrar que el triángulo DEF es semejante al triángulo ABC. Perfecto. ¿Sí? Por supuesto lo hice con ese triángulo particular, pero que no tiene ninguna característica particular, con lo cual lo que hagamos tiene que valer para cualquier triángulo. Perfecto. Escúchame, intuitivamente uno dice sí, porque usaste, déjame desde la intuición, porque usaste la búsqueda del punto medio en las tres rectas. Bueno, está bien. Podría ser. Es intuición que vale en matemática para una primera instancia. Para una primera búsqueda, para dirigir la búsqueda. Claro, después en matemática lo que necesitamos es un razonamiento lógico formal que nos vaya diciendo, que nos demuestre que esto que podría ser en principio una presunción sea efectivamente así. ¿Está bien? Bien. Bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar el triángulo ABC, o sea, el triángulo grande. Lo voy a marcar, a ver, con naranja. El el ABC, dije el grande, ¿no? El triángulo grande. Y este triángulo que se forma acá, el DAE. ¿Sí? Recuerdo que acá lo que queremos ver, voy a anotarme acá para que quede siempre, queremos ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? Que ABC es semejante a el DEF. DEF. ¿Está bien? Sí. Para eso hay que hacer cosas intermedias, no podemos ir directamente. Entonces lo que vamos a hacer es verificar que, por ejemplo, el triángulo DEA es semejante al ABC. Claro. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, había un criterio de semejanza. Sí. Criterio de semejanza. Había varios. Sí. Había uno que era el que llamábamos así, lado, ángulo, lado. Sí. Que decía, si dos lados son proporcionales y el ángulo que está en el medio es igual, entonces dos triángulos son semejantes. Perfecto. ¿Sí? Entonces la pregunta es, a ver, ¿cuál es el ángulo que tienen en común el triángulo DEA y el ABC o el DCB? Es lo mismo. Alfa. Es este, ¿no? Lo vamos a llamar alfa. Muy bien. Bien ahí, ¿eh? Muy bien. Vamos a llamar alfa, que es lo que solemos hacer cuando coincide con el vértice A. Entonces, alfa es ángulo común. Sí. ¿Qué pasa con los lados que son adyacentes a alfa? Respecto del triángulo ADE, el lado es el AD. Sí. Y respecto del triángulo ABC es AC. Entonces podemos plantear acá AC sobre AD. Claro. Eso sabemos cuánto va a dar. Sí. Porque D es el punto medio. Claro. D no es cualquier cosa. D lo definí como punto medio. O sea, D está en la mitad. Y por lo tanto, AD mide la mitad de lo que mide AC. ¿Sí? Entonces, esto se entiende como la longitud de AC dividido la longitud de AD. Esto va a dar como resultado 2. Siempre 2, mida lo que mida. Tal cual. Claro, no importa el triángulo, porque si mi construcción fue tal que D era punto medio, entonces ya está. Perfecto. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo de este lado. Claro. Si hacemos AB, AB es esta longitud, dividido AE, nuevamente, como yo lo definí porque lo construí así como punto medio, esto da como resultado 2. Entonces, esto es igual a 2 y esto es igual a 2. Bueno, entonces esto y esto son iguales. ¿Sí? O sea, AC sobre AD es igual a AB sobre AE. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la condición de que hay dos pares de lados que son proporcionales. Y el ángulo comprendido entre los lados en cuestión son iguales, por lo tanto, los triángulos AED y ABC son semejantes. ¿Sí? Te pregunto, ¿qué es la base media del triángulo? Bueno,
base media del triángulo es exactamente lo que hemos hecho acá. O sea, dado un triángulo cualquiera, vamos a definir base media al segmento que une a los puntos medios de dos de sus lados. O sea, en este caso tenemos 3 bases medias. Esta, esta y esta. Bien, clarísimo hasta acá. ¿Falta algo? Sí, falta algo, porque lo que hicimos hasta acá fue verificar que el triángulo DEA es semejante al ABC, al grande. Claro. Lo que queríamos ver, la consigna era respecto el de adentro, del medio. ¿sí? DF. Exacto. Claro. Entonces, lo que hicimos acá lo hicimos para verificar que este triángulo es semejante al grande. Absolutamente de manera análoga, eso es una palabra que en matemática usamos, para ahorrarnos hacer demostraciones o cuentas que son exactamente iguales en distintas situaciones. Vamos a decir que FBE es semejante a ABC también. FBE, fíjense que cumple la misma condición que el mismo las todo. mismas condiciones. O sea, uno si quiere gira el triángulo y es lo mismo. ¿sí? Claro. Y exactamente igual podemos decir que DCF también es semejante a ABC. Tal cual. Entonces, construí un triángulo en el medio del cual todavía no sé nada, o sé poco, pero lo que sí sé es que los otros triángulos que quedaron por una demostración análoga a la que hice acá, son semejantes al triángulo grande. Correcto. ¿Sí? Entonces, veamos una cosa. Miremos la relación entre, dijimos, ADE y ABC. Sabíamos, como son triángulos semejantes, el cociente entre sus lados homólogos da lo mismo y da 2. Da 2. ¿Sí? Entonces, en particular, me voy a quedar con esto. DE y CB. Bueno, voy a escribirlo así. CB dividido D porque es el más grande dividido el más chico para que me dé 2, si no me da un medio. ¿Sí? Entonces, esto da 2. ¿Por qué esto da 2? Porque este es semejante al grande. Hago lo mismo mirando este y voy a decir que EF y al revés. AC, o sea, AC sobre EF da 2. También da 2. Eso es por la semejanza entre este y el triángulo grande. Y ahora mirando este y el triángulo grande, voy a decir que AB sobre DF. Sos grosso, ¿eh? Gracias. Me encanta ir viendo cómo vas como así, como encontrando... Claro, resulta que lo que tenemos acá es, habiendo visto la semejanza de estos 3 respecto del grande, nos quedamos de todo lo que nos dice la semejanza con un solo dato. Y es que el cociente entre este y este es 2, respecto de este y el grande, respecto de este y el grande, que el cociente entre este y este es 2, y respecto de este y el grande es que el cociente entre esto y esto es 2. ¿Qué quiere decir? Que las 3 son iguales, las 3 proporciones son iguales. O sea que, finalmente, porque esto y esto son los lados del triángulo del medio, que son los que queríamos identificar. Demostrar, claro. ¿Sí? Entonces, el cociente entre los lados del triángulo grande y el del medio son 2. En todos los casos. ¿sí? Por lo tanto, los segmentos son proporcionales. Perfecto. ¿sí? Y por lo tanto cumple con la definición. Por lo tanto son semejantes, claro. Sí, exactamente. Increíble. Bueno, clarísimo de nuevo. ¿Nos vamos al recreo? Perfecto. ¿Sí? Nos vamos con una pregunta de un alumno y la contestamos después del recreo. ¿Todos los triángulos rectángulos son semejantes? Bien, seguimos, nuevo bloque de Seguimos Educando. Quedó pendiente una pregunta. A ver. ¿Te la recuerdo? Recuérdamela. ¿Te la olvidaste en el recreo? Tengo memoria volátil. Así ¿Todos los triángulos rectángulos son semejantes? Bueno. Qué buena pregunta. Todos los triángulos rectángulos son semejantes. Un ángulo sí, porque son rectángulos. rectángulos. Un ángulo en común tienen, que es el ángulo recto. Claro. Seguro. Seguro. El tema es, bueno, eso garantiza que todo lo otro... Según los criterios que vimos, no. Claro, a ver, pongo un ejemplo. A ver, aprovecho la regla. Tengo acá un triángulo, hago un triángulo rectángulo que lo voy a hacer choco a propósito. ¿Viste como canchería que me acuerdo de los criterios, no? Sí, de acuerdo a los criterios. ¿Te los acordás? ¿O lo leíste? Los 3. Sí. LAL, AA. Muy bien. Entonces, a ver, hago un triángulo ahí en donde lo construí de forma tal que este mida 10 y que este mida 20.
Sí. ¿sí? Y voy a hacer otro triángulo en donde esto mide 10 y esto mide 30. Sí. ¿Sí? O sea, quiero decir, hice dos triángulos rectángulos cuyos catetos, los catetos eran los lados adyacentes al ángulo recto. Ajá. ¿Sí? En este caso, este mide 10, este 20, este mide 10 y este 30. Son dos triángulos rectángulos. Si la respuesta a la pregunta del estudiante fuera sí, entonces quiere decir que el cociente entre los lados correspondientes debería ser igual. Y no. Los lados correspondientes en dos triángulos rectángulos seguro son los catetos entre sí. Y Claro. seguramente es el más largo con el más largo y el más chico con el más chico. Ahora, 10 dividido 10 da 1. Y 30 dividido 20 no da 1. No. Bueno, listo, ya está. O sea, no hay proporcionalidad entre sus lados. Perfecto. O sea, un contraejemplo, Es un decimos contraejemplo. en epistemología, No, en matemática demuele también. En matemática la teoría. claro, así es. Un contraejemplo Sí. refuta la teoría. Bien. Bien. Te propongo un ejercicio más antes Dale. de terminar la clase. La idea, ¿te acuerdas el ejercicio que hicimos, el problema este del punto en el lápiz, que tuvimos que calcular Sí, la distancia entre un sí. punto del pizarrón y un punto del lápiz sin sin poder medir fuera del pizarrón? Bueno, Como vamos para a hacer, ver lo que había hecho Eratóstenes. Bueno, claro, había O ejemplos. Tales, ¿no? Claro, Era- sí, hay ejemplos en donde se mira, por ejemplo, se calcula la distancia desde un faro a un barco. Eso, ¿no? sí, sí. Vamos a hacer algo parecido con un triángulo que está en el pizarrón, pero del cual solo vemos una parte. Sí, entonces, puede ser así. Sí. Ah, me mata. Un triángulo del cual solo vemos una parte. Cerrame el triángulo, por favor. Está cerrado, Qué pero bueno, ya. sensación. Parece un test psicofísico. No lo vamos a hacer. Una Así- persona que siente ansiedad de que el triángulo le cierre, no. Claro, para mí cerró, solo que bueno, no lo vemos. Claro. Entonces, la consigna es, calculemos el perímetro de este triángulo. ¿Sí? Vamos a... Perímetro sería la suma de la suma los de sus tres lados. lados. La suma de sus lados. Por supuesto, un lado lo conocemos, pero los otros lados no. No. ¿Sí? Vamos a necesitar una calculadora, que no veo por acá, por ahí se puede pedir, Ahí que alguien nos pedimos. acerque. Entonces, voy a ir midiendo... Calculadora, por voy a ir favor. midiendo esto. Esto mide 49. ¿Sí? Que es el único lado del cual tenemos certeza porque está dentro del pizarrón. Perfecto. ¿Cómo hacemos para medir los otros dos? Es la pregunta. Claro. Bueno, a ver. Una posibilidad es la siguiente. Es usarme una estrategia muy similar a la que habíamos usado antes, que no sé si te acordás, pero habíamos construido un triángulo que es semejante al que tenemos acá, aunque no lo veamos, pero que esté completamente dentro del pizarrón. Y entonces, si es semejante a ese, Por podemos proporción. vincularlo con proporciones, Claro. pero podemos medir todas sus partes. Correcto. ¿Sí? Entonces, una forma de eso es hacer así. Vamos a tomar una recta, por ejemplo, paralela a esta, por algún lado que corte acá a este otro lado y que esa paralela interseque a esta otra. Claro. ¿Sí? Vamos a hacer así. Bueno, a ver, lo voy a hacer a ojo en principio. La paralela se puede construir con métodos un poco más elaborados. ¿Sí? Ahí tengo, entonces, una recta que es paralela a la recta que contiene al otro lado del triángulo. Entonces, lo que obtenemos acá es un triángulo más chico que está todo dentro del pizarrón y que es semejante al grande. O sea, la forma de este triángulo es igual a este. ¿Por qué la forma es igual? A ver. Teorema de... La cuestión es así. Mire, pensemos en el triángulo grande y en este. Sí. Hay un triángulo que está en común. Sí. Ese ángulo corresponde a los dos triángulos. Sí. ¿Hay algún otro ángulo que yo pueda...? Porque, como bien dijiste vos, los criterios posibles son ángulo-ángulo, Sí. lado-ángulo-lado o lado-lado-lado, que era la propia Sí. definición. ¿No? Claro, ¿qué pasa con este? Es igual a... Claro. Lo voy a marcar con doble, así indico que no necesariamente es igual a este. Porque, de nuevo, ¿no? Yo acá hice un triángulo particular y estamos haciendo las cuentas respecto de este triángulo, pero la verdad es que lo que estamos haciendo podríamos hacerlo para cualquier otro triángulo. O sea, como procedimiento es independiente. Entonces, este ángulo es compartido y este son iguales.
¿Por qué son iguales? Porque estas dos rectas son paralelas y esta es una recta que las corta, ¿no? Correcto. Sería dos paralelas y una que corta. Sería como decir, mirar este ángulo y este ángulo. Son ángulos correspondientes. Bien. Listo. Ya está. Criterio ángulo-ángulo me dice tengo dos triángulos con dos ángulos iguales son semejantes. Perfecto. ¿Sí? Y entonces... Midiendo. Claro, lo que pasa acá es que esto medía 49, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que necesito saber es cuánto mide el lado este largo y este otro lado largo. Correcto. Entonces lo que voy a hacer es voy a llamar X a este lado e Y a este otro lado. Okay. ¿Sí? Yo sé que el perímetro finalmente va a ser X más Y más 49. ¿Cómo calculo X? Bueno, yo sé que X dividido lo que mide esto, ¿no? Porque el lado correspondiente al lado que mide X en el triángulo chico es esto. Así que voy a directamente medir. Mide 19. X dividido 19 es igual a 49 dividido 6. ¿Sí? ¿Se entendió cómo fue el procedimiento? Fue el lado largo dividido esto. Yo me equivoco, X es este. Me equivoco con esta, yo con la paralela. No, claro. X es la medida de todo esto. Digamos así, bueno, y siguiendo para arriba, ¿no? Perfecto. Entonces, todo lo que mide este lado, cuya medida desconozco, dividido su correspondiente en el triángulo chico, claro, es igual a esto dividido su correspondiente en el lado chico. Lo que pasa es que tanto esto como esto lo conozco. Así que por eso... no. Claro. Pero X no. Por eso es que de acá puedo decir que X va a ser igual a 49 sobre 6 por 19. Y esa es la cuenta que... Me encanta. ¿Qué hago? Te pido que con tu especificidad... Pero hago primero 49... Como quieras, es lo mismo. Puede ser 49 dividido 6... 49 dividido 6... Por 19. Por 19 da 155,16 periódicos. Bueno, a ver, vamos a decir, ¿esto da aproximadamente 155? Sí. Digo, no tiene sentido poner demasiada energía en muchos decimales cuando medimos como pudimos con una regla común. Obvio. ¿Está bien? Entonces, lo que dice esto es que este lado mide un poco más de 1,5 metros. ¿Sí? Tiene sentido. Tiene sentido. Sí. No es un número, no es que me está dando 85 metros o 30 centímetros. O 2 millones. Uno diría, sí. Ahí hay un problema. Bien. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el otro lado. El lado correspondiente a este es el Y. ¿No? Entonces, Y, o sea, la longitud del lado este, dividido su correspondiente en el triángulo chico, que es este, que vamos a ver cuánto mide. Hay que medirlo. 20. Justo, 20. Bárbaro. Entonces, Y dividido 20, o sea, todo esto dividido todo esto, es igual a esto dividido esto. 49 dividido. Que es esto. Sí, no hay que hacerlo otra vez. 49 dividido 6. Entonces, Y, o sea, la longitud de este lado, es igual a 49 sextos por 20. Eso da 163,33 periódicos. Bueno, vamos a poner más o menos 163. O sea, este lado es más largo que este y la verdad es que tiene pinta de ser más largo. Tiene sentido. Sí, tiene pinta de ser más largo, es un poco más largo. Mide 1,63 m más o menos. Entonces, cuando estamos buscando el perímetro, decimos, bueno, listo, el perímetro entonces es 155 más 163 más 49. Esto da 367. Bien, yo acá no puse unidades en ningún lado, pero todo está en centímetros porque la regla que usamos en esta parte del mundo mide en centímetros, así excelente. Que la respuesta es 3,67 m. Lo logramos. Lo logramos utilizando los criterios de semejanza. Buenísimo, gracias, Lucas. No, por favor. Nos vamos al recreo, nos queda un último bloque. Nos vamos viendo este video para que ustedes puedan ayudar a nuestros adultos mayores en sus trámites cotidianos en tiempos de cuarentena. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible para cuidarnos a nosotros y a los demás.
Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo pagar servicios por Home Banking? Podés pagar las facturas de tus servicios a través de Internet, sin salir de tu casa, haciendo tus pagos más rápidos y seguros, en forma gratuita y en cualquier momento del día. ¿Cómo lo hago? Para acceder al Home Banking por primera vez, debemos gestionar una clave de acceso en el cajero, es decir, una contraseña. Hay bancos que permiten hacerlo a través de una aplicación en el celular o llamando telefónicamente. Una vez creada la contraseña, ingresá a la página web de tu banco. Elegí la opción Home Banking. Ingresá el usuario y tu clave o contraseña. Selecciona la opción Pagos del menú principal y luego la función Pagar. Selecciona el rubro, por ejemplo, luz, agua y gas, y el ente o empresa. Ingresá el código de pago electrónico que figura en tu factura. Ingresá el importe de la factura que querés pagar. Figura como total en la factura. Selecciona la cuenta bancaria de donde se descontará el pago que estás realizando. Para finalizar, selecciona Confirmar y realizar el pago. Aparecerá el comprobante. Lo podés descargar o imprimir. La próxima vez que decidas pagar este mismo servicio por Home Banking, ya estará en la agenda de pagos. Los servicios también se pueden pagar sin salir de casa a través de billeteras virtuales para el celular. Paga por Home Banking. Es una opción gratuita, segura y cómoda. Cuidémonos entre todos y todas. Bien, último bloque de Seguimos Educando. Les queremos contar que hoy es el día de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Y para hablar de este tema, nada mejor que conversar con Gabriela Torres, integrante de Cedronar. Gabriela Torres es la titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, Cedronar, licenciada en Trabajo Social, egresada de la UBA, con especialización en Gestión y Planificación Estratégica. Entre el 2010 y el 2012 fue subsecretaria de Adicciones en la provincia de Buenos Aires y luego se desempeñó como coordinadora del Programa Nacional de Educación y Prevención en Adicciones en el Ministerio de Educación de la Nación hasta el 2015. Ya hablamos con Gabriela para hablar de alcohol, de tema de consumo y prevención del alcohol, y ahora nos metemos de lleno con este tema. Gracias por atendernos una vez más, Gabriela. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por convocarme. Por favor, al revés. Te quiero preguntar ya, digamos, acabamos de explicar lo que es esta fecha, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esta fecha desde la escuela, siendo que vos de algún modo trabajás muy bien el vínculo entre ambos ámbitos? Bueno, primera cosa, que este día no es el único día que hay que hablar del tema, ni que hay que hacer algo en el tema, pero sí, como las fechas conmemorativas, la verdad que es una invitación a reflexionar. Dos cosas importantes. Una cosa es el consumo problemático de drogas y otra cosa es el narcotráfico. Muy importante esto, y no es lo mismo alguien que consume que alguien que está en el negocio ilícito de las drogas. Primera cosa. Sí. Después, hay algo que en esa construcción de cuando un consumo es problemático, que tiene que ver con la trayectoria que haga una persona, con su vida, con su contexto y con lo que va depositando en esa sustancia. Uno a veces empieza, es más fácil el ejemplo para adultos, uno empieza tomando un medicamento porque se lo recetó el médico, después sigue tomando hasta acabar el blister sin ninguna indicación, después cree que esa pastilla me va a ayudar por las dudas, después la llevo en la cartera y aunque no me duela nada, me da seguridad tenerla. Ese es un ejemplo para todos los argentinos y argentinas, porque una de las cosas que más se consume es medicamentos. Tremendo. Pero tremendo, porque aparte acabas de caracterizar así en 30 segundos, digo, la historia de cómo se construye una adicción, ¿no? Sí, porque es lo que uno va depositando en esa sustancia, que hay un momento que un sujeto se relaciona con ese objeto donde el objeto es más importante que uno. Entonces uno pasa a ser un objeto y el objeto pasa a ser un sujeto. Suena complicado, pero ¿se entendió?
justo a un filósofo, imagínate, o sea, sujeto y objeto, y de cómo, digamos, se termina cosificando el sujeto, ¿no? Me parece clarísimo, creo que todo el mundo lo entendió porque sos muy clara pedagógicamente. Y te quiero preguntar, antes de que sigas, una cosita. Me pareció fundamental que hayas comenzado diferenciando consumo problemático de narcotráfico. ¿Por qué, sin embargo, hay sectores de la sociedad que insisten en asociarlo o en equipararlo? Bueno, varias cosas, ¿no? Como muchos problemas que se fueron, tienen una historia, la conceptualización. Entonces, los temas de drogas son muy tabúes. En general, hace muchos años que estaban vinculados con el tema de delito. Después pasó a una concepción de enfermedad. Y cada vez más le estamos dando como una acepción en relación a la complejidad y a qué le pasa a la persona y no solo la sustancia, porque hemos probado que no es solo la sustancia. Si uno prohibiera determinada sustancia, a mí me gusta a veces dar el ejemplo con la comida porque es sencillo. Ajá. Si uno tiene problemas con comer pasta frola y la prohibimos, todos vamos a elegir comer otra cosa, porque no era eso, es lo que yo deposito en eso y creo que me calma o me hace más contenta o me saca la tristeza o lo que fuera. Entonces me parece que la vinculación con el narcotráfico sigue teniendo que ver con una modalidad más antigua de vincular que todo es lo mismo. Claro. Y me parece que hace tiempo que varios venimos trabajando, y sobre todo en políticas públicas, en relación a que hay algo clarísimo para trabajar con la oferta de sustancias y hay algo que tiene que ver con la demanda. Entonces nosotros tenemos que cuidar a las personas para que puedan elegir no consumir, más allá de lo que circule, ¿no es cierto? Excelente. Por supuesto hay que trabajar en el negocio del narcotráfico, porque además no es cualquier negocio, es un negocio que hace que la gente padezca y padezca mal. Entonces hay una línea de trabajo que es el Ministerio de Seguridad de la Nación y de todas las provincias en relación a eso. Pero lo otro es cómo nosotros cuidamos a las personas para que tengan un desarrollo de persona que necesiten menos cosas para tapar la angustia del vivir. Entonces, en ese sentido, la escuela sigue siendo un lugar hermoso en relación, primero, al tiempo, porque alguien entra a la escuela a los 3 y sale a los 18. Entonces hay un tiempo de acompañar a alguien que es maravilloso, el tiempo de intervención que tiene la escuela con alguien, o si es primaria, tiene 6 o 7 años según la provincia. Eso por un lado. Si alguien va acompañando a alguien, y nosotros decimos que hay que interpelar las prácticas de consumo. Claro. Nosotros vamos a firmar ahora y volvimos a poner junto al Ministerio de Educación de la Nación los lineamientos curriculares. Hay algo para decir y para enseñar concretamente de esto, y hay algo para replantear prácticas de consumo. Entonces los lineamientos dicen algunas cosas como enseñar en primaria lo que es el pensamiento crítico, no le creo todo a la publicidad. Claro. No hace falta comer todo el paquete de galletitas si no tengo hambre, ¿no? Como empezar a ver qué relación uno hace con las cosas. Ya cuando vamos como al nivel secundario trabajamos en otras cuestiones en relación a las consecuencias físicas y sociales que tiene el consumo de determinadas sustancias, que nunca pasa inadvertido, no es gracioso, ¿no? Y claro, cuando uno trabaja con los jóvenes y las jóvenes, ellos también saben que no es gracioso, digamos, que siempre hay alguien que termina mal y que de verdad trae muchas consecuencias físicas a futuro. Así que nos parece que el acompañamiento de la escuela, de los docentes, de los no docentes, de todo el equipo, en relación a ver quién es alguien y cómo va transitando un trayecto escolar, con qué se entusiasma, si no se entusiasma con nada, qué pasa ahí, es una mirada fundamental que es súper preventiva en relación a que alguien tenga una vida saludable. Y después, bueno, es dar información, porque nosotros necesitamos que los jóvenes y nuestras jóvenes cuidarlos para que sean una sociedad mejor. Obvio. Déjame que te pregunte algo, Gabriela, en el medio, que es, viste que hay como en muchos y muchas esta especie como de idea más omnipotente de que uno puede salir solo, ¿no? Digo, quiero escucharte sobre eso, esto de, bueno, yo si quiero dejo la adicción, ¿no? Se escucha mucho, ¿no? Como esa especie que es muy propio de una omnipotencia así como hiperindividualista, que uno lo puede todo solo. Hay algo como
Primera cosa, cualquier problema de consumo problemático es colectivo, no es de voluntad individual. Claro. Tiene que ver cómo una sociedad decide tapar su malestar, con lo que circula, con cómo nos incentiva el consumo y todos entramos en, ¿no? Que está bien las promociones de si compro 3 me den 4 y si no, claro. Las cosas, la relación con las cosas. Eso como primero. Cuando alguien piensa eso hay como una negación del problema. Y vuelvo a dar un ejemplo muy sencillo que a mí me gusta trabajar cuando hacemos capacitaciones, que es, si yo preguntara, las personas que creen que tienen que adelgazar, ¿no saben que hay que comer? No es un tema solo de información. Claro. Hay un tema que tiene que ver con el tope personal y esa es una construcción muy compleja de cada uno. Y aunque uno decida empezar la dieta el lunes, si no interpela y no revisa qué pasa con esa relación con la comida, no se empieza la dieta el lunes. Estoy dando un ejemplo sencillísimo para que todos pensemos en relación a los problemas que tenemos con el cigarrillo, con la cerveza, con lo que fuera, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué nos aconsejás? O sea, cualquiera de los jóvenes que nos está escuchando y que quiere como acercarse a algún lugar, ¿cómo hace? ¿Qué es lo mejor? ¿Con quién hablar? Primero eso, hablar del tema con alguien. Nosotros recomendamos, los jóvenes en general y las jóvenes hablan entre ellos y le tienen poca confianza al mundo adulto. Y si bien algunos adultos pueden estar ausentes, es muy importante que consulten al mundo adulto, porque hay consecuencias que pueden ser complicadas. Entonces, en ese sentido, la escuela tiene que ser un ámbito donde los jóvenes se saquen las dudas. Nosotros les decimos 2 o 3 cosas. Hay algo de ubicar para qué quieren consumir, porque no se consume para cualquier cosa. Si uno quiere consumir para estar contento, eso entonces no es a las 10 de la mañana, y mucho menos antes de entrar a la escuela. Si uno es tan riguroso, a veces digo esto, que es un buen ejemplo también, si uno es tan riguroso cuando usa algo en su propio cuerpo, desde un shampoo, que me quede bien, porque que me dé brillo, lo que fuera, ¿cómo van a consumir algo que no saben ni siquiera lo que es y qué consecuencias trae en su cuerpo? No, sí, Entonces, no es gracioso el tema, no tiene que ver con que está de moda, tienen que entre ellos cuidarse y plantearse qué pasa con eso, qué dudas tienen, y cuidarse el cuerpo, investigar mucho del tema y no quedarse solos. Buenísimo. Gracias, Gabriela. Clarísimo todo, muy pedagógico. Eso es fundamental también para nuestros jóvenes, entender, comprender, sacar también fantasmas, ¿viste? Como para entender que frente a una problemática concreta hay gente que nos puede dar una mano. Así que te agradecemos Después, muchísimo. Algo chiquitito, pero nosotros tenemos un 141 anónimo 24 horas. Consulta, atención y lo que todos necesiten. Excelente, 141. Excelente, gracias Gabriela, te dejamos un gran abrazo. Gracias, un abrazo. Bien, hasta aquí llegamos. Hoy no vamos a hacer la lectura porque no tenemos más tiempo, pero la retomamos la semana que viene. Gracias por estar ahí, seguimos educando.